Hola, ¿cómo están, comunidad de streamers? Hoy hablaremos de Cintas a Fondo. Esta Cintas a Fondo es una nueva serie que voy a implementar que solo va a ser para documentales eh, o películas que tengan un fondo histórico, ¿sí? Por ejemplo, acá no podríamos analizar, no sé, un, un Dark, por así decirlo, porque pues Dark es una historia aparte y es una historia que tendríamos que analizar ya en una reseña, ¿sí? Acá vamos a analizar algo más como cosas históricas, como cosas de personajes, etcétera, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, hoy iniciaremos con la serie documental Gabo, ¿sí? Es que habla del personaje asimismo de Gabriel García Márquez. Entonces vamos a iniciar, esto va a ser como una cuestión de hablar, no vamos a tener que editar nada, sino va a ser, por así decirlo, como un directo grabado, por así decirlo, algo así. Entonces vamos a iniciar. A mí me encantó este documental. ¿Por qué? Porque me parece que narra muy bien tanto la historia de Gabriel García Márquez como la historia de Colombia en esos tiempos. Ahí te, y también tú entiendes cómo el arte es la literatura, el arte es el cine, el arte es la pintura. ¿Por qué? Y eso se enfoca mucho este documental. ¿Y por qué digo esto? Empecemos con esa parte. ¿Por qué digo el arte, la literatura y etcétera? Porque ahí nos muestra cómo Gabriel García Márquez, por medio de sus experiencias, por medio de sus sentimientos, hace sus mejores libros, los mejores libros que tiene la historia. ¿Y esto pasa por qué? Porque primero le pone sentimiento y segundo, es una cosa de arte que nosotros tenemos. Nosotros no somos robots porque a las cosas le ponemos sentimientos, ¿sí? A las cosas le ponemos sentimientos. Por ejemplo, yo miraba la otra vez y me escuchaba que uno de estos videos donde dice que ahora toda la música es con cosas electrónicas, que ya el tambor no se hace así con el tambor, sino electrónicamente, o el piano, etcétera, etcétera, ¿sí? Y veía cómo en la música trataban de que las ondas quedaran más o menos iguales, quedaran más o menos uniformes para que quedara perfectamente. Pero hay una cosa, y es que el humano al tratar de hacer, y también vemos la diferencia, ¿no? Antes de entrar con esto. Por ejemplo, cuando cuando se estrellan dos carros, es un accidente de unas personas, es un accidente que tenemos como personas cuando se estrellan dos carros. Y esos accidentes se tendrían que mejorar, ¿no? Se tendrían que mejorar con cosas tecnológicas, pero esa es la diferencia entre un arte y la cosa que no es arte. ¿Por qué? Por ejemplo, como yo les decía, la música. Se ponen las barras uniformes de la música, ¿sí? De las ondas de música para que queden uniformes y queden perfectas. Pero que al querer lograr esa perfección, se está dañando el arte, se está dañando el arte que emite. Cuando tú ves a una persona tocando un tambor alegre y haciéndolo como él sabe, porque saben muy bien tocar el tambor, etcétera, alegre, sus ondas no van a, o sea, las ondas que emite ese tambor no van a ser iguales, pero ¿qué van a transmitir? Van a transmitir sabor, van a transmitir una emoción, que es lo que no puede hacer un computador, ¿sí? Eso mismo es lo que pasa con la literatura. Cuando tú llegas y tú te sientas al computador, por ejemplo, a mí me gustaba en el colegio escribir mucho de críticas a los representantes del colegio. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que los representantes de nuestros colegios antiguos de bachillerato casi no hacían nada. Entonces, nosotros teníamos un periódico corto, por así decirlo, yo podía escribir ahí, entonces escribía ahí en el periódico y a mí me pasaba que a veces en unas críticas los profesores me felicitaban mucho y yo decía, tan raro, ¿por qué me felicitan si yo pensé que era una crítica normal? Y eso es lo que pasaba, yo a veces llegaba con un pensamiento y sin notarlo, y sin, pues obviamente notándolo, pero empezaba a escribir. Yo decía, vamos a ver si escribimos. Llegaba con el pensamiento y yo decía, pero ¿por qué está haciendo eso? O una crítica al personaje, no, este man prometió tal cosa y no lo hizo, o algo así. Me pone a escribir sin pensar en que fuera un buen crítico, sin pensar en que fuera un buen texto crítico y al final terminaba siendo un buen texto crítico. A diferencia de que cuando tú llegas a hacer algo que quieres hacer, o sea, por ejemplo, yo llegaba y decía, no quiero hacer el mejor texto crítico en el colegio y me pone a escribir, no me salía igual. ¿Por qué? Porque tú ya estás con con un impedimento, ¿sí? ¿En qué? El impedimento en que tú tienes que escribir un buen texto crítico. Entonces, ¿qué es ese impedimento?
Ese impedimento es que cuando tú escribes, ya estás pensando en que, ay, esto de pronto no le puede gustar a la gente, borrémoslo y hagamos otra cosa. Esto de pronto no puede gustar, borrémoslo y hagamos otra cosa. Mientras que tú lo haces con sentimientos, no te importa lo que va a decir la gente, porque no esperas nada de él, no te importa lo que va a decir la gente. Y eso es lo que me gusta tanto de esta cinta de Gao. Él no espera nada, él solo escribe, porque es lo que le gusta, es lo que le gusta, le pone emoción, les pone sus historias, tienen que ver con la vida de él, ¿sí? Y él escribe con lo que le gusta y termina siendo algo magnífico, ¿sí? Algo glorioso que me gusta. Esa es la primera parte que quiero poner acá. La segunda parte es que el documental también te narra mucho la historia de Colombia. Me gusta cómo narra la historia de Colombia. ¿Por qué? Porque te narra mucho cómo en Colombia esa ideología de la violencia ha sido tan usada y nunca se ha desgastado, ¿sí? Y nunca se ha desgastado. Por ejemplo, acá en Colombia nos han dolido tantas muertes de personajes, pero ¿qué hemos causado? ¿Que Colombia ha causado? ¿Por qué? Por no perdonar, por el simple hecho de no perdonar. Y acá vemos en este documental el odio que tiene Gabo a, eh, a Colombia, por así decirlo. Es un odio que él tiene hacia Colombia porque les voy a contar una parte del documental, una parte chiquitica. Es cuando Guillermo Cano fue un escritor del Espectador, y Gabo también fue periodista del Espectador. En sí, ellos eran muy amigos, por así decirlo. La cuestión es que se acercaban los 70 años, creo, del Espectador, que era el periódico acá en Colombia, y pues ustedes saben que salen columnas especiales, columnas por el aniversario, ¿cierto? Entonces le pidieron hacer a Gabo una columna especial para el espectador, ¿sí? Entonces Gabo decía que no podía hacer esa columna porque sentía que Colombia era un país tan violento que podían hacer de todo. Entonces, bueno, llevan a una periodista que se llama María Jimena Duzán allá donde está Gabo, creo que estaba en México para convencerlo. Y al otro día, bueno, ella lo trata de convencer, ¿no? Y al otro día matan a Guillermo Cano, el amiguísimo de Gabriel García Márquez, era el director del Espectador. Lo mata uno de los sicarios más grandes que ha tenido Latinoamérica, que es Pablo Escobar, y de lo que estoy muy decepcionado por este país y de lo que estoy muy apenado, es la palabra, apenado de que hayamos creado una persona así, ¿sí? La cuestión es que lo matan a él y Gabo llega y a mí me sonó mucho unas palabras que dice María Jimena Duzán, que es la que estaba con Gabo en ese momento y que le dice, tu país es una mierda, este país es una mierda, ¿sí? Y le muestra la noticia de cuando mataron a Guillermo Cano, ¿sí? Y lo peor es que hace él en la columna que le pidieron para los 70 años del espectador. Es algo magnífico. ¿Por qué me parece eso magnífico? Porque muestra cómo el resentimiento del personaje principal de esta serie o esta serie documental que es Gabriel García Márquez hacia Colombia. Ese resentimiento de este hombre hacia un país donde nació, donde lo quiere, pero donde se ha vuelto por así decirlo, porquería, ¿sí? Tan malo. Y acá viene la reflexión, ¿sí? O sea, es como, estos van a tratar de reflexión mucho, esta sección. Y viene una reflexión muy bonita, y es que no solo para los colombianos, sino para todas las personas que oigan este audio, o todas las personas que estén en el mundo, y es que tenemos que aprender a crear una sociedad en la que podamos perdonar, ¿sí? Al final, ¿por qué pasó todo este conflicto en Colombia? ¿Por qué se crearon las guerrillas? ¿Por qué pasó todo esto? Porque no sabíamos perdonar. No sabemos perdonar. Nos queda tan difícil perdonar que no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Por qué se crean las guerrillas? Porque mientras mataban a los campesinos no se aguantaron más y se levantaron en armas. ¿Sí? Pero cuando aprendemos a perdonar, ese fuego de ira se apaga, ¿sí? Y eso es lo que ha pasado en Colombia. En Colombia ha sido un círculo vicioso grandísimo, grandísimo acá en Colombia. ¿Qué es un círculo vicioso? Por ejemplo, en las comunas de Medellín, matan a tu madre. Por ejemplo, imagínense, matan a tu madre.
Tú te quedas con ese resentimiento cuando seas grande, vas a ser sicario y cuando eres sicario matas a la madre de otra persona. Esa otra persona, cuando ves que matan a su madre, ven que matan a su madre, se vuelve sicario y mata a la madre de otra persona. Y así sucesivamente, y así se va creando la cuestión que es acá violencia, que es acá la cuestión de violencia. Y por eso yo creo que es el momento de una reconciliación, yo creo que esto es lo que pasó, el proceso de paz acá en Colombia, que fue muy visto por todos también, ha sido un paso, ¿sí? Pero también tenemos que aprender, muchos dicen acá en Colombia que ¿por qué los senadores tienen puestos en el Senado? ¿Sí? Y en el proceso de paz acá en Colombia se les dio un puesto en el Senado a los guerrilleros, perdón, a los guerrilleros se les dio un puesto en el Senado para que dejaran las armas. Y yo les pregunto algo, si nosotros no perdonamos, ¿sí? ¿Quién lo va a hacer? ¿Sí? Hay mucho, y lo que yo siempre les digo eso, tenemos que, yo sé, yo entiendo como colombiano todo lo que ha hecho las FARC. Todo lo que ha hecho las FARC fue horroroso. Sí, acá en Colombia que ha hecho tantas masacres, jugaban con la cabeza de las personas, etcétera, etcétera, que fue horroroso de lo que han hecho acá las FARC, ¿sí? Pero yo también pienso, me pongo a pensar y digo, si nosotros no aceptamos y perdonamos, ¿quién más lo va a hacer? ¿Quién más va a cambiar el rumbo de este país? ¿Quién más lo va a cambiar? Nadie lo va a cambiar más. Algo que decía una persona que es un ícono acá en Colombia que se llama Jaime Garzón, un humorista, que fue una persona que se alzó contra las personas poderosas. Y es que decía, si ustedes jóvenes no salvan este país, nadie se los va a salvar, nadie, nadie, nadie. Algo como mentalidad de colombianos, y creo que como latinoamericanos también, es que esperamos a que vengan a resolvernos las cosas. Es que esperamos a que vengan a decirnos, ah, no, papito, tranquilo, yo le ayudo a hacer esto, ¿sí? Pero no es la cuestión así, esa no es la cuestión. La cuestión es pararnos nosotros mismos y solucionar los problemas que tenemos, solucionar los problemas que tenemos como país, como sociedad, ¿sí? Ese es el propósito, solucionar los países como tenemos, como lo que tenemos como sociedad. Ese es el propósito que nos da acá. Es a lo que nos lleva este documental, es a eso. Tanto como el arte de lo que es y será la cinematografía, la literatura y la pintura, a cómo también nos enfoca a lo que pasa no solo en los países, no solo en países como Colombia, sino los países latinoamericanos. Nos enfoca también a eso. Por eso es que me encantó este documental, por eso es que me gustó mucho ese documental. Gracias por ver este video. Si quieres ver más videos así, son videos en los que yo hablo, en los que yo hablo lo que pienso y en los que vemos también cómo ciertos documentales también pueden llevar la política, el arte y estas cosas. Gracias por ver este video. Dale un like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Chao.